porque finalmente la medicina recién en su etapa más reciente, valga la redundancia, es científica, pero anteriormente no era nada de eso. Y a mí me gustó muchísimo cuando le pedí a la gente del comité organizativo que me pase la malla curricular de la facultad, que esté integrada dentro de esa la materia historia de la medicina. En mi época de estudiante, lastimosamente no teníamos eso, y yo consideraba que es necesario, porque una disciplina o una rama científica sin historia no puede proyectarse hacia adelante. Bueno, entonces ese es el título. Y fíjense lo que decía gente, digamos, ilustrada de su tiempo, como por ejemplo Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que también era científico, lo que decía el filósofo Voltaire de Francia, y también el escritor Shakespeare, ¿verdad? El pavor que le tenían a los médicos era tal que a nosotros nos parecería exagerado, pero si es que era gente con tanto bagaje cultural, en alguna medida tenían que tener razón. Bueno, entonces sigo. Este gráfico ilustra una práctica bastante común hasta hace muy poco tiempo, que son las sangrías. ¿Y en qué se basaban las sangrías? Las sangrías se basaban en una hipótesis para explicar las enfermedades que nosotros habíamos ligado como cultura occidental, digo, de los griegos, posteriormente los romanos, que es la hipótesis de los 4 humores, bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. En algo tenían razón los griegos al decir que la enfermedad se produce cuando hay un desequilibrio en el cuerpo. Bueno, hasta ahí. Y diría yo, cuando algo en el cuerpo deja de fluir. En semiología o en clínica médica nosotros aprendemos que aquello que deja de fluir se acumula, y si se acumula se infecta, y si se infecta, bueno, finalmente termina pudiendo matar al paciente. De manera que los griegos decían, bueno, si es que el paciente está enfermo, entonces hay un desequilibrio de estos 4 humores, de manera que algo hay que hacer para poder restablecer la salud del paciente. Bueno, entonces las terapias de los médicos se basaban básicamente en sangrías, que imagino que es lo que saben, que son las sangrías, es básicamente desangrarle al paciente con fines terapéuticos, se supone. Entonces se le hacía vomitar al paciente, se le hacía defecar al paciente, se trataba de que el paciente sude y demás, ¿verdad? Para que en alguna medida pueda eliminar aquello que se creía que estaba en exceso. Un ejemplo, la sangría se hacía con una lanceta, ¿verdad? Y justo es muy simpático que las lancetas, o sea, el Lancet en inglés, haya terminado siendo una de las revistas más importantes, una de las revistas científicas más importantes de Inglaterra, mejor dicho, de Lancet, que imagino en alguna medida han escuchado también, ¿verdad? Y espero que escuchen con mucha frecuencia también. Y acá tenemos, este retrato es de George Washington, el padre fundador, el patriarca de Estados Unidos. Tiene un recuerdo de muy triste memoria, que tiene mucho que ver con la sangría. Este era un señor que tenía 67 años al momento de su muerte. Y pueden imaginarse, siglo XVIII, no había antibióticos ni nada que se le parezca. Había sobrevivido a la viruela, había sobrevivido a la tuberculosis, sobrevivió también a más de un episodio infeccioso de malaria, que en aquel entonces mataba gente, pero a montones. Sobrevivía a varias batallas de forma milagrosa, increíble. El caso es que él en diciembre de 1799 se había enfermado, y él decía que era una gripe común nada más, y decía que para eso él no se trataba, así como venía la gripe, así se iba, decía él, y tenía razón, hasta ahora es así. De manera que él no le hizo caso en los primeros días. Lastimosamente evolucionó el cuadro a un episodio, digamos que de lo que es, como se describe anteriormente y en retrospectiva, aparentemente era una epiglotitis, que se sobreinfectó. Primero era un cuadro viral, después pasó a ser un cuadro bacteriano, y obviamente no se iba a solucionar tan sencillamente como una infección viral. El caso es que llegó un momento en que él ya no estaba consciente, ya no podía respirar. Se le llamó al médico de cabecera. ¿Qué hizo el médico de cabecera? Que parece como un chiste hoy en día. Decía que aparentemente él tenía mucha sangre.
le drenó aproximadamente 300 mililitros de sangre. Esa vez no se recuperó. Se le llamó a los 3 médicos más eminentes en aquel entonces de Estados Unidos y pensaron lo mismo, ¿verdad? De manera que en primer lugar se le drenó aproximadamente medio litro de sangre. Al día siguiente, cuando amaneció, aparentemente el cuadro había remitido y entonces fue una remisión así temporal. Después decayó él. Finalmente terminaron drenándole 1 litro de sangre más. Ya para la tarde de ese 14 de diciembre de 1799, él fallecía. Era una persona de 1,90 m y se le había drenado la mitad del volumen sanguíneo. Obviamente que se iba a deshidratar, iba a chocar y se iba a morir. Y esos eran los médicos de vanguardia, los médicos más prominentes. Uno de ellos, ahora no recuerdo el nombre, había firmado la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Y ese mismo 14 de diciembre, en otro lugar de Estados Unidos, se estaba llevando a cabo un juicio, que digamos, en términos jurídicos hoy en día sería mala praxis, a médicos que habían hecho sangrías. Digamos que las sangrías, si se datan, son del siglo VI a.C. Esto para el inicio del siglo XIX se estaba poniendo en discusión y había gente que decía, parece que no nos estamos yendo por el camino correcto. De manera que era muy poca gente la disidente. Bueno, después en el siglo XVIII también, saltando siglos, pongo la imagen de un barco, en este caso de la Marina Británica, y